Pensar. Les decía hace un momento, la anterior semana habíamos nosotros visto esta parte, por favor, esta parte que estoy marcando en la pantalla como la introducción a nuestro tema de distribuciones de frecuencias. Si recuerdan, habíamos generado esta información a partir de datos que nos proporcionaba el problema. Es decir, habíamos creado 7 clases, aquí están las 7 clases o intervalos de clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno que tiene un ancho de clase de 3 pulgadas que habíamos calculado y que en base a los 50 datos habíamos determinado 7 clases o categorías para distribuir la información contenida en las estaturas. De esa manera, habíamos obtenido también las frecuencias. Les había explicado que estos se llaman límites de clase, ¿no? Límite inferior y superior de cada clase. Inclusive de la simbología les había explicado. Y con lo cual, posteriormente habíamos armado esta columna para determinar cuántas mujeres ingresaban en cada clase. Así, por ejemplo, les había explicado que entre 53 y 56 pulgadas había 2 mujeres. Entre 56 y 59 pulgadas teníamos 5 mujeres. Entre 59 y 62 pulgadas, 9 mujeres y así sucesivamente en toda la información. Todo esto, reitero, ha salido de los datos sueltos que nos han proporcionado, ¿no? En el problema original. Lo que vamos a hacer hoy día es llenar esta tabla que ustedes pueden ver a la derecha. Todo esto vamos a observar y revisar columna por columna, voy a ir llenando. Toda esta tabla que hoy vamos a construir se conoce como tabla de distribución de frecuencias. El siguiente parámetro que hay que calcular en la tablita se denomina marcas de clase. X sub i se denominan a esas marcas de clase. Las marcas de clase son los puntos medios o los promedios de estos dos. Es decir, es el valor central entre 53 y 56. Si nosotros analizamos un poquito el promedio o la media entre 53 y 56 sería 54,5. Aquí hay una fórmula. Ya pueden utilizar esta fórmula. De hecho, les voy a mandar también un formulario para que ustedes vayan revisando ya a la plataforma Moodle. ¿Qué dice esta fórmula? Voy a leer un poquito y luego vamos a aplicarla en nuestra tablita. Dice que las marcas de clase X sub i son igual a L sub i, que es el límite inferior, más el límite superior dividido entre 2. En otras palabras, es el promedio de estos dos valores, el promedio. Entonces vengo acá y voy a trabajar en el Excel hoy día. Ya en este semestre particularmente vamos a utilizar como una de las herramientas, no la única, pero una de las herramientas, el Excel, ya para facilitar sobre todo el trabajo y el tiempo de ejecución del mismo. Hoy día voy a asignar o mañana una práctica, entonces por favor trabajen también, les sugiero en esta manera. Pueden hacerlo en el Excel, que les permite hacer cálculos, como ustedes en colegio ya han debido un poquito adentrarse en el Excel, y eso les va a facilitar el proceso que estoy explicando, ¿ya? También lo pueden hacer con calculadora y a mano, pero el Excel tiene estas ventajas que voy a mostrar hoy día. Bien, entonces les decía, marca de clase promedio de 53 y 56. Entonces venimos acá y digo, va a ser igual, abro un paréntesis y digo 53, ¿no? Más 56 y esto dividido entre 2. Y ya está. Y como les decía hace un momento, me sale justamente 54,5. Bajo a la siguiente celda y hago lo mismo, saco el promedio de estos dos. Entonces digo igual, ¿no? Igual, paréntesis, 56 más 59 y todo dividido entre 2. Listo. 57,5. Acá lo mismo. Digo, esto va a ser igual a 59 más 62 y todo dividido entre 2. 60,5. Acá hago exactamente lo mismo. Digo 62 más 65 dividido entre 2. Acá 65, paréntesis, ¿no? Abrimos 65 más 68 dividido entre 2.
Acá digo es igual a 68 más 71 dividido entre 2. Y ya estamos acabando. Y finalmente el último, el promedio de 71 más 74 entre 2. Y ya está. Bien. ¿Qué es lo que he obtenido entonces? Aquí 7 valores, obviamente, para cada clase un valor. ¿Cómo se interpreta? Ahora les voy a explicar la interpretación de estos valores, porque hay que ser honestos, esto no es nada difícil, no es complicado, no son fórmulas nada complejas. Por el contrario, más bien son muy sencillas. El tema está en interpretar. Habíamos dicho, por ejemplo, acá, que entre 53 y 56 pulgadas habíamos determinado que había 2 mujeres. Se puede decir también con este valor que esas 2 mujeres en promedio tienen una estatura de 54,5 pulgadas. Para estas celdas, sabemos que existen 9 mujeres que miden entre 59 y 62. En promedio, entonces, las 9 mujeres en promedio se puede afirmar que tienen una estatura promedio de 60,5. O en este caso, ¿no? Estas 12 mujeres que están entre 65 y 68 pulgadas tienen un promedio de estatura de 66,5 pulgadas. Esa es la interpretación inicialmente. Cuando termine una columna, les voy a dar siempre la opción de preguntar si me han entendido para continuar ya, porque ya estamos en la tercera columna. Si hay alguna duda, me interrumpen, por favor, en el momento que no se entienda algo. Pero están aquí las fórmulas, aquí abajo se los he anotado, así que es cuestión de simplemente ir aplicando en cada caso, ¿no? Hay, prácticamente casi todas las celdas tienen su fórmula, excepto esta, miren, no tiene fórmula, ¿no? No hay fórmula acá. Ahora les voy a explicar esta. Esta F sub I mayúscula se llama frecuencias o frecuencia acumulada. Esa es la denominación que se da a esa expresión. Ahora, les voy a explicar en qué consiste. Viene de acá. Te lo estoy poniendo una flechita para que te ubiques. Las frecuencias acumuladas, como su nombre indican, salen de ir acumulando las frecuencias absolutas. O sea, con estas frecuencias que tengo acá, ¿no es cierto? Estas son las frecuencias que hemos obtenido la anterior semana. Yo voy a ir hallando frecuencias de forma acumulada. Ahí está la clave de esto. Ok, entonces vamos a comenzar ese trabajo de cálculo que no tiene una fórmula, pero sí un proceso que voy a explicar a continuación. Fíjense, por favor. La primera frecuencia absoluta es 2. Esa se copia, no importa que sea 2, 0, 15, 20, 100, no sé. Siempre se la copia. Ahí está, estoy copiando. Y luego vas acumulando con la siguiente, es decir, agarras este 2 y le adicionas más 5. 2 más 5 te da 7. Este valor, 7, acumulas más 9 da 16. Listo. Este 16 más 15, 31. 31 más 12, acá nos da 43. 43 más 5 nos da 48. Y finalmente 48 más 2, 50. Ahí está. Este valor, que está con azul, siempre va a ser el total de la información proporcionada, siempre. ¿Por qué? Porque como hemos ido acumulando en cada intervalo hasta llegar al último, a la última clase, por debajo de esta clase están todos los datos, o sea, los 50 datos de las estaturas. Ahora, ¿cómo se interpreta? Han debido observar que esto es muy sencillo. Vuelvo a explicar, sin embargo. Este valor se copia, el primero, y vas acumulando más el siguiente. 2 más 5 nos da 7, más 9, 16, más 15, 31, más 12, 43, más 5, 48 y más 2, 50. Y hemos terminado de acumular. Aquí no es necesario hallar sumatoria, esto también había explicado, ¿no? En este caso, fíjense por favor, habíamos determinado la anterior semana que eran las 50 mujeres las que estaban ahí, justamente sin faltar ni una sola, ni sobrar ni una sola. Ahora, ¿cómo se interpreta? Te enseño a interpretar.
Si alguien te pregunta, ¿cuántas mujeres miden menos de 62 pulgadas? Menos de 62 pulgadas. Las que miden menos de 62 serían todas estas señoras. ¿Sí? Menos de 62 son todas estas. ¿Cuántas son? Si yo agarro estos tres datos, tendría 9 más 5, 14 más 2, 16. Son 16 mujeres que miden menos de 62 pulgadas. Ese valor, sin embargo, ya está aquí directamente acumulado. 16. Por ejemplo, si yo te pregunto en tu práctica, en el examen, ¿cuántas mujeres miden menos de 68 pulgadas? Estaríamos hablando hasta acá, de todas estas. Todas estas miden hasta 68 pulgadas. ¿Cuántas son? Serían todas estas, pero en vez de estar sumando una por una, me voy al acumulado. Y tengo 43. A ver, un hito más. Si yo te pregunto, ¿cuántas mujeres hay que midan menos de 71 pulgadas? Estaríamos hablando de todas estas. ¿Cuántas son en total? 48. Esa es la forma en la que vamos a interpretar la información en el momento de responder algunas preguntas. Hasta acá, señoritas y jóvenes, he explicado las marcas de clase y las frecuencias acumuladas. En la mitad de la tabla ya estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay dudas, voy a continuar, pero si hay alguna duda, háganme conocer, por favor, para ver si me están entendiendo. Ya, si hay alguna duda, me avisa. ¿No hay dudas? Ya, no debe haber dudas, no comentan. Pero me avisan cuando hay alguna duda, por favor. Vamos a la siguiente columna. Esta columna está destinada para las frecuencias relativas. H sub i, pero minúscula, porque aquí hay otro H sub i que se llama frecuencia relativa acumulada. Esta, que es la frecuencia relativa, simplemente tiene una fórmula acá en la parte inferior, está, fíjense. Dice que H sub i es igual a F sub i sobre N. F sub i obviamente son las frecuencias absolutas. N es la cantidad de datos. Aquí está N, ¿no? Sabemos que hemos manejado 50 datos. Entonces, vamos a dividir. Me van a ayudar ustedes también un poquito con sus calculadoras. Ya, ayúdenme por favor. Se supone que necesitan calculadora para esta materia particularmente. Divídanmelo, por favor. F sub i, que es 2 dividido entre 50. O sea, vamos a dividir 2 entre 50, 5 entre 50, 9 entre 50, etc. Y eso, miren, también lo puede hacer el Excel acá. Esa es la ventaja del Excel. No necesito yo calculadora para el Excel. Entonces, según la fórmula, esto va a ser igual a 2 dividido entre 50, que es el total. Y ya me saca el valor. Ahí está. Pueden verificar en sus calculadoras ustedes. 0.04. Venimos acá. Divido ahora 5 entre 50. Entonces digo 5 dividido entre 50. 5 dividido entre 50. Ahí está. 0.10. Pasamos acá. 9. 9 dividimos entre 50. Ahí está. Pasamos a este dato. 15 dividido entre 50. 15 dividido entre 50. Ahí está. 0.80. Tenemos acá 12 entre 50. 12 entre 50. 0.24. Acá 5 entre 50. 5 dividido entre 50. Ahí está. 0.10. Y finalmente 2 entre 50. 2 dividido entre 50. Listo. Estos valores decimales, la sumatoria de estos valores, que son las frecuencias relativas, siempre me debe dar 1. ¿Y cómo se verifica eso? Con la sumatoria. Y te lo voy a explicar y anotar acá. Hay dos formas de hacer esta verificación. Te voy a enseñar las dos. La más simple es cuando tú agarras todos los valores, todas las celditas que estamos trabajando, fíjense, las estoy marcando todas, y me fijo en la parte inferior derecha. Aquí me sale la suma total. ¿Cuánto sale la suma total? Como ustedes pueden ver acá, dice 1. Entonces, esa es mi sumatoria. 1. Otra forma de hallar es con fórmula, y te enseño la fórmula, es bien sencilla. Pones igual suma. Ahí está, igual suma. Vamos a hallar la suma desde acá hasta acá. Marcas las celdas, cierras paréntesis
Enter. Y te sale exactamente 1. Entonces, estos valores, reitero, se hallan con las frecuencias absolutas y dividiendo cada una entre el número total de datos, que es 50. Muy bien, ahora, ¿cómo interpretar esto? Es un poquito, no abstracto, pero yo sé que me van a entender ustedes. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta este valor de 0,10, ¿ya? Para que me entiendan, por favor, aquí lo voy a anotar, 0,10. Vamos a ver cómo se interpretaría, por ejemplo, 0,10, que lo he anotado acá. Este 0,10, señoritas y jóvenes, voy a explicarlo con a ver, vamos a suponer que tengo una tortita. Tengo un cumpleaños y tengo invitados y son 10 personas a las que hay que distribuir. ¿Cómo haríamos para distribuir? Si yo tengo una pequeña torta y tengo 10 invitados, tendré que obviamente dividir en 10 partes, ¿no? Considerando al cumpleañero más quizá. Esto de dividir en 10 partes, obviamente se refiere a la décima parte, ¿no? Este trocito de torta, equivaldría a un décimo. Este otro también es un décimo. O sea, cada una de esas partes pequeñas es un décimo, son fracciones. ¿Por qué es un décimo? Porque estamos hablando de la décima parte. Hemos dicho que vamos a dividir en 10 partes la torta. Y al dividir en 10 partes iguales, cada una representa un décimo, un décimo, un décimo, un décimo. Este undécimo es pues 0,1. Si tú divides 1 entre 10, si tú divides 1 entre 10, no estás haciendo más que hallar su equivalente decimal. Entonces, eso es justamente lo que tenemos en la parte de la tabla. Volveremos a la tablita, por favor. Acá. ¿Cómo se interpreta esto? Se dice, tengo 5 mujeres que miden entre 56 y 59 pulgadas. 5 mujeres. Eso representaría la décima parte, ¿no?, de la información. O sea, un 10%. ¿Esto qué se representaría? Que aquí tengo 15 mujeres, ¿no?, que miden entre 62 y 65 pulgadas. Esas señoras entonces representan el 30%, y así sucesivamente. Pero como no está en porcentaje, a veces esto resulta ser un poquito, digamos, no molestoso. Entonces lo vamos a transformar en porcentaje en esta columna. Fíjate la fórmula aquí, esto es súper sencillo. Para hallar las frecuencias relativas porcentuales, así se llaman, frecuencias relativas porcentuales, aplicas esta fórmula, que dice que el porcentaje H sub i es igual a 100, multiplicar 100 por H sub i. O sea que vamos a multiplicar este valor por 100, este por 100, este por 100, este por 100, etc. Y eso lo hago en la calculadora del Excel nomás. Mira, digo, esto va a ser igual a 0.04 multiplicado por 100. ¿Listo? 4. Aquí se supone que me tendría que salir 10%, entonces hago lo mismo. Digo 0.10, ¿no? 0.10 multiplicado por 100. Ahí está, justo. Este es su equivalente en porcentaje y esto es su equivalente decimal. Seguimos trabajando. Este por 100, entonces digo 0.18 multiplicado por 100. Ahí está. La coma van a tener cuidado, por favor, hay que tener mucho cuidado. 0.18 por 100. Ya, listo. Acá, este por 100 sería igual a 0.30 por 100. Listo. Este, 0.24 por 100. Entonces sería 0,24 multiplicado por 100. Ya estamos acabando. 0,10 por 100. 0,10 multiplicado por 100. Y finalmente el último, 0.04 multiplicado por 100. Ya está. Ok, una vez que he hallado estos valores, es más fácil de interpretar que estos. ¿Qué significa que tengamos 12 mujeres que miden entre 65 y 68 pulgadas? Y en porcentaje representaría el 24%.
Ahora, la pregunta puede ser al revés. ¿Qué porcentaje de mujeres miden, por ejemplo, entre 59 y 62 pulgadas? ¿Qué porcentaje de mujeres miden entre 59 y 62? El porcentaje sería 18%. Si alguien te dice qué porcentaje hay de mujeres entre 65 y 68 pulgadas, entonces sería 24%. O acá, ¿qué porcentaje de mujeres existen entre 71 y 74 pulgadas? Entonces eso equivale al 4%. Esa es la aplicación de esto, ¿no? Que en realidad te saca porcentajes. Y esto es una proporción, también sinónimo de porcentaje, ¿no? Pero esto es mucho más fácil de entender. ¿Alguna pregunta, por favor? Reitero, si hubiera dudas, preguntas, tienen que decirme. Vamos a pasar a las últimas dos columnas y con eso acabamos la tablita. Si no hay dudas, obviamente voy a continuar. Acá está la fórmula para las frecuencias relativas acumuladas. Son estas, por favor. ¿Qué dice? Las frecuencias relativas acumuladas son iguales a las f sub i mayúscula entre n. N sabemos que es 50, el número de datos. F sub i son estos valores, obviamente, estos que ya hemos calculado. Entonces, lo único que tienes que hacer es dividir cada valor de estos, cada uno de estos, entre 50, nada más. Y vamos calculando. Entonces, digo, el primero, este valor, que es 2, dividido entre el total que es, aquí está en la parte inferior, 50. Listo, 0,4. Pasamos a este, divido 7 entre 50. Digo 7 dividido entre 50. Pasamos a este, 16 entre 50. Ahí está. Pasamos al siguiente, 31 entre 50. El siguiente, 43 entre 50. Ahí está. Pasamos al siguiente, que es 48. 48 entre 50. Y 50 entre 50. El último es 50 entre 50. Obviamente me va a dar 1. Ahí está. Este valor siempre tiene que ser la unidad. Este valor también siempre es la unidad. Aquí nos hemos olvidado alguito, por favor. Van a disculpar alguito, la sumatoria. Como estamos hablando de porcentajes, la sumatoria total de todos debe darnos 100%. Entonces voy a hallar la suma ya para verificar. La suma de todos estos voy a hallar. Ahí está. Listo. Y como esperábamos, nos sale 100 puntos. 100%, no puntos. 100%. Bien. Estos son valores muy parecidos, o sea, en su esencia me refiero a estos, pero su interpretación es diferente. Pero para facilitar el proceso de interpretación y cálculos, conviene siempre mejor manejar en porcentajes que en números decimales. Para calcular ahora esta última columna, aquí hay una formulita, por favor, les pido que la vean. Dice, porcentaje h sub i mayúsculo es igual a 100 por h sub i. En otras palabras, para hallar esta columna, lo único que tienes que hacer es multiplicar cada uno de estos valores por 100. Entonces, como yo puedo hacer en el Excel, no necesito ni calculador. Entonces digo, este valor multiplicado por 100, que es 0.04, y lo multiplico por 100. Y me sale 4. El siguiente, 0,14, y lo multiplico por 100. El siguiente, 0.32, y lo multiplico por 100. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos por 100, por 100, por 100, por 100. Voy a terminar esa parte. Entonces sería 0,62 multiplicado por 100. Acá igual 0,86, ¿no? Por 100. Igual acá 0,96 multiplicado por 100. Y acá 1 por 100, ¿no? 1 por 100 va a ser 100, obviamente. Entonces, estas cantidades que están marcadas en azul siempre van a ser 1 y 100. Estas dos no siempre van a ser 50, sino son el total de datos por si acaso. Si son 50 datos, te tiene que salir 50 y 50. Si son 100 datos, 100 y 100. Si son 80 datos, 80 y 80. Pero estos sí tienen que ser totales.
tanto al entero, que es 1, como al 100%. Bien, señoritas y jóvenes, alguna pregunta hasta acá, pero te voy a enseñar antes de las preguntas a interpretar esto y con eso acabamos. Ya está la tabla. Esta es la tabla de distribución de frecuencias que ha salido de los datos de las 50 mujeres obreras que hemos empezado a revisar la anterior clase. Bien, ahora explico la interpretación de esta columna, ¿ya? Si alguien te dice qué porcentaje de mujeres miden menos de 68, estaríamos hablando de estas señoras, de todas estas, menos de 68 pulgadas. En porcentaje, eso es 86%. Si alguien te dice, ¿qué porcentaje de mujeres miden hasta 62 pulgadas? Hasta 62 pulgadas. Estaríamos hablando de todas estas, que en porcentaje representan el 32%. También puede ser la pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres miden menos de 71 pulgadas? La cantidad el porcentaje de mujeres es pues del 96%. Esa es la interpretación que se efectúa de la información proporcionada. Señoritas y jóvenes, aquí termina la tabla. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? ¿Alguna consulta sobre la tabla? ¿Se ha entendido? Si hay alguna duda, por favor, les pido que me ayuden a dilucidar sus dudas. Y si no, bueno, esto es lo que van a hacer en la primera práctica, la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta, por favor? Para los que han llegado tarde, estoy grabando esta sesión, así que les voy a pasar seguramente más tardecito a la plataforma. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿No hay consultas? Ya. Licenciado, Sí, dime. ¿de qué sirven las marcas de clase? Ya, Eh, ya. María Fernanda, ¿no? María Fernanda, ¿me escuchas? sí, sí, Tú eres, ¿no? La que ha preguntado. sí, sí, sí. Ya, te explico. Aquí, por favor, volvemos, María Fernanda. Estas son las marcas de clase. Uno, bueno, la aplicación básicamente es para la interpretación en esencia. ¿Pero qué es? Primero te voy a decir qué es y luego para qué sirve. Estas marcas de clase son los valores promedio de los límites superior e inferior, ¿no? Hemos sacado con la fórmula que dice límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces son los puntos medios de este intervalo. Entre 53 y 56 el punto medio, el valor promedio es 54,5. Entre 59 y 62 el valor promedio es 60,5, etcétera, etcétera. Entonces, eso es con respecto a la explicación de qué representa. Ahora te voy a explicar para qué sirve. Estos valores, María Fernanda, sirven para determinar en promedio qué estatura tienen estas señoras. Ejemplo, estas 15 mujeres sabemos que miden entre 62 y 65. Entonces, en promedio, las 15 miden 63,5. Estas 15. O acá, estas 5 mujeres que miden 68 y 71, en promedio miden 69,5 pulgadas. Entonces es como que agarrar a las 5 y seguramente estas 5 mujeres les saco sus estaturas y las promediamos, seguramente vamos a descubrir este valor. Entonces la interpretación está ahí, María Fernanda. Sirve para determinar las estaturas promedio de estas mujeres. Esa es la explicación. ¿Alguna otra duda, por favor, señoritas jóvenes? ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Bien, entonces, ahora por favor, el día de mañana nuestra clase va a ser asincrónica. Escúchenme bien, por favor. ¿Qué significa eso? Hoy día hemos hecho la clase sincrónica, o sea, en vivo, por Zoom, etcétera. Mañana, en el horario de clases que tenemos, les sugiero que entren a la plataforma, por favor, y ustedes revisen, por favor, el material que se va a publicar para que lo puedan revisar y descargar. Ya luego ya va a estar también seguramente hasta mañana publicada su práctica. Entonces, la primera práctica es en esencia similar a lo que se ha hecho entre la anterior semana y hoy día,
que es la construcción de la tablita que acabo de explicar. Están las fórmulas, lo que acabo de explicar seguramente también lo van a encontrar en la plataforma. Ya, entonces mañana no va a ser por Zoom, sino va a ser una sesión asincrónica. Tienen que entrar a la plataforma y revisar el material que se les proporcione. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos, de terminar esta sesión? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Consultas? Bueno, entonces mañana asincrónicamente, por favor, vamos a trabajar con el Moodle. Nos vemos mañana en el Moodle, pero ya es cuestión de que cada uno revise. Lo bueno de la plataforma es que la puedes revisar no siempre a las 6:45, ¿no? Puedes revisar a las 7:15, 8, o sea. Pero la cosa es que las revises. Muy bien, que les vaya muy bien, señoritas y jóvenes. Cuídense. Nos vemos el día de mañana en la plataforma directamente, ¿ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego, Lick. Que les Hasta vaya, luego. que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.